Traje algunas personalidades conmigo. Hoy se cumple un mes del regreso del presidente Trump a la oficina oval y no hay duda que este gobierno ha tenido un comienzo histórico. El presidente ya firmó 73 órdenes ejecutivas, más del doble de las firmadas por Joe Biden y el cuádruple de lo firmado por Barack Obama en el mismo periodo. Estas órdenes ejecutivas le han puesto fin a regulaciones agobiantes, sellado la frontera, liberado el sector energético, liberado al gobierno federal de desperdicio, recortado fraude, abuso y desperdicio, cimentado nuestra política comercial y política exterior y restablecido el sentido común. El presidente también promulgó la ley Laken-Riley, que permitirá al Servicio de Inmigración aprehender a individuos acusados de cometer actos de violencia o robo, que sean inmigrantes ilegales. Se han confirmado 18 nominaciones del gabinete en el Senado, más de lo que tuvo el gobierno de Obama en 2009 y más del doble de lo que tuvo el gobierno de Biden en 2021. Y hoy esperamos que Kash Patel sea confirmado como el próximo director del FBI. Nos complace anunciar que el presidente tendrá su primera reunión oficial de gabinete aquí en la Casa Blanca el miércoles que viene, el 26 de febrero. En solo 4 semanas, el presidente Trump ha recibido a los líderes de Israel, Japón, Jordania e India. Y el lunes que viene, el presidente recibirá al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y el jueves, el ministro británico Keir Starmer visitará la Casa Blanca. En el último mes, el presidente ha respondido a preguntas de la prensa casi todos los días, en ocasiones varias veces en un mismo día, sobre múltiples temas de lo que ustedes quieran hablar. El presidente Trump estableció este tono de inmediato cuando respondió 12 veces más preguntas en su primer día en el cargo de lo que hizo Joe Biden en su primer mes. Hemos recibido a miembros de los medios y hemos llegado a más de 60 millones de oyentes. Nos complace decir que tengo a 3 de mis colegas aquí para recapitular los avances de este último mes en más detalle. Tenemos al jefe adjunto de Política y Seguridad Nacional, Stephen Miller, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y nuestro asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Les voy a hacer la palabra. Ellos harán breves declaraciones sobre los logros de este gobierno en el primer mes y luego pasaremos a preguntas. En esta fase les voy a pedir, en aras de la eficiencia, que dirijan la pregunta específicamente a quien quieren que responda. Pero comencemos con sus declaraciones. Stephen Miller. Gracias, es un placer estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos hoy, celebrando el primer mes del más exitoso comienzo de una presidencia en la historia de los Estados Unidos. Ningún presidente ha llegado cerca de lo que ha hecho Donald Trump en los últimos 30 días. Él ha condensado 8 años de medidas transformadoras, restableciendo a la nación nuestras leyes, la justicia, las oportunidades económicas, la seguridad nacional, en solo un mes. Nadie había visto cosa semejante en el país. Y cuando uno analiza el impacto de esta naturaleza transformadora, realmente es algo indescriptible. Por ejemplo, esta nación se vio afectada por discriminación ilegal a través de políticas de diversidad e inclusión. Esto ha agobiado nuestra economía, ha socavado la seguridad pública y ha hecho más difícil la vida en múltiples aspectos. Él le puso fin a las iniciativas de diversidad e inclusión en el gobierno federal. Él le ha puesto fin a las políticas de diversidad e inclusión en los contratos federales. Él ha restablecido el mérito como la piedra angular de todas las políticas federales. Él ha reforzado el cumplimiento de nuestras leyes por primera vez en una generación. Y por primera vez, individuos del gobierno que estaban realizando esta discriminación ilegal ya no podrán hacerlo más. Esto incluye asegurar que todas las instituciones educativas del país le pongan fin a estos programas de diversidad, igualdad e inclusión. Esto es condición necesaria para que reciban fondos federales.
También él ha salvado los deportes femeninos, poniendo el fin a la participación de hombres en deportes femeninos. Él le ha puesto fin a estas políticas radicales de ideología de género en el gobierno federal y está presionando al sector privado para que también combatan estas ideologías. Ha restablecido la verdad científica y biológica que solamente hay dos géneros en este país, hombres y mujeres. Y estas son determinaciones biológicas que no se basan ni se basarán en la identidad de género. Se han eliminado estas políticas de diversidad e inclusión, teoría de raza crítica y esta locura de género en el Departamento de Defensa. Y nuevamente tenemos unas Fuerzas Armadas enfocadas en preparación y en su carácter letal. Kevin hablará más de esto. El presidente ha hablado de un esfuerzo histórico en el gobierno federal lanzando el primer programa de eficiencia gubernamental, descubriendo corrupción a niveles inimaginables, poniéndole fin a la contratación de empleados federales involucrados en estas prácticas de gasto dispendioso y ya ha ahorrado $50.000 millones, lo cual será el equivalente a $500.000 millones en el próximo quinquenio. Él, como saben, le dio al Golfo de México su nombre correcto, el Golfo de América. Le devolvió el nombre al monte McKinley y al monte Denali. Él le puso fin a la utilización del gobierno federal como un arma, restableció la misión del Departamento de Justicia de combatir las amenazas que enfrenta la nación y velar por la seguridad de la población. Él le ha puesto fin a la censura en el gobierno. Esta es una de las crisis más severas que haya enfrentado la nación. Durante años estuvo violando la primera enmienda para socavar el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión. El presidente Trump le ha puesto fin a esto y ha exigido que todos los trabajadores federales y las autoridades policiales desistan de cualquier esfuerzo que trate de controlar la libertad de expresión. También restableció la aplicación de la pena de muerte, incluyendo para inmigrantes ilegales que cometan homicidios, y también sanciones severas para quienes cometan actos de violencia. Nuevamente, las calles son seguras. En el frente de la salud pública, él lanzó la primera comisión de hacer a Estados Unidos saludable una vez más, tras la histórica confirmación de Robert F. Kennedy Jr., para descubrir las causas subyacentes de la crisis de salud pública en este país, la epidemia de enfermedades infantiles, el repunte desatado del cáncer infantil y, finalmente, ha creado una situación donde los organismos federales se van a concentrar en evitar las enfermedades, en evitar que los niños se enfermen, en lugar de someterlos a una vida de hospitalizaciones, sufriendo innecesariamente cuando podemos encontrar formas de combatir esta epidemia. Y en cuanto a seguridad nacional, hoy oficialmente es ley en nuestro país, después del proceso de notificación al Congreso, que 6 cárteles mexicanos y 2 pandillas transnacionales, el Tren de Aragua y la MS-13, en total 8 organizaciones, han sido designadas formalmente como organizaciones terroristas internacionales, lo que significa que cualquier miembro de esas organizaciones que opere en suelo estadounidense es considerado un terrorista y será tratado como tal. Esto es un cambio fundamental en política de Estados Unidos y significa que los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional y el resto de los cuerpos policiales del país y el Departamento de Defensa ahora están operando en una realidad legal donde estos cárteles son reconocidos como terroristas. Y habrá un esfuerzo integral del gobierno para sacar a estos terroristas de nuestro país y para enfrentar estas amenazas a la seguridad de todos los estadounidenses. Los cruces fronterizos, desde el día que asumió su cargo, se han reducido en 95%. Creo que es casi imposible describir el alcance de este logro. El presidente Trump, a solo días de haber asumido su cargo, recortó los cruces fronterizos en 95%. Y esos pocos que aún se atreven a cruzar están siendo procesados o deportados. Enfrentan penas severas de cárcel por tráfico, contrabando, por asistir o impedir la labor de las autoridades. Están siendo deportados. A fin de cuentas, van a regresar a su lugar de origen.
Él restableció la política de quédese en México y ha conseguido cooperación de países de todo el mundo que están aceptando a los deportados. Y ha usado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para sellar la frontera sur con la movilización histórica de personal en servicio activo y miembros de la Guardia Nacional, para reanudar la construcción de infraestructura, para reactivar la bahía de Guantánamo, y se están utilizando aviones para deportar a gente desde todo el país. Y el Servicio de Inmigración, el FBI y otras autoridades están llevando a cabo las mayores operaciones de deportación en la historia del país. Los criminales se están marchando, el país está recuperando su soberanía y su seguridad. Somos una nación que todos en el planeta entienden que aquí no se puede venir ilegalmente. No van a entrar, pararán en la cárcel, serán deportados y no van a tener éxito. Este es el cambio más exitoso en cualquier área de la labor policial que haya visto este país. Y el presidente lo hizo en menos de un mes. Gracias. Gracias, Stephen. El presidente tiene mucho interés en la creación de empleos y hace unos años estuve con ustedes aquí en esta sala y parece que hemos creado más empleos en el último mes. Creo que hay 180 solo en esta sala. Así que es un honor estar nuevamente aquí. Quisiera mencionar algunos puntos. Lo primero es que el presidente nos ha pedido que le demos prioridad a la lucha contra la inflación. Y tenía que hacerlo porque, como saben, el presidente Biden dejó una inflación descontrolada, con políticas que no tenían sentido. Y muchas veces la gente nos dice, ¿por qué están haciendo esto? Y yo pienso, bueno, ¿por qué lo habrían hecho? ¿Por qué gastaron tanto dinero para que tuviéramos la inflación tan alta? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, estamos encarando la inflación. En el primer periodo se mantuvo en un solo dígito, pero ahora lo estamos haciendo con un plan concreto que el presidente Trump y otros hemos discutido, y esto se realiza a todos los niveles. A nivel económico estamos recortando el gasto, estamos negociando en el Capitolio, estamos recortando gastos con la asistencia de nuestro consultor Elon Musk, y estamos analizando el elemento de la cadena de suministros, restableciendo recortes fiscales, promoviendo el establecimiento de nuevas fábricas. Si aumenta la oferta y se reduce la demanda, la inflación va a bajar. Y dicen, bueno, ¿y cuándo se verán resultados? Lo primero que van a notar cuando los mercados sientan que la inflación se va a controlar, los bonos del Tesoro van a comenzar a bajar. Así que todavía habrá algunas secuelas de la inflación que dejó Biden, no se va a quitar en un mes. Pero el índice de precios al consumidor bajó 40 puntos base porque hay optimismo en los mercados sobre nuestra capacidad de combatir la inflación. 40 puntos base, yo hablo de esa manera, pero piensen en esto, para una hipoteca típica, por ejemplo, esto significará un ahorro de casi $1,000 por año para las familias que están comprando casas. El otro punto es que hemos tenido múltiples conversaciones sobre comercio. De hecho, hablé con el ministro de Comercio de México hace un par de horas y hablamos acerca de comercio recíproco y la crisis del fentanilo. El comercio recíproco se trata de que nuestro gobierno va a tratar a otros gobiernos como nos tratan a nosotros. Queremos que el comercio sea justo. Estados Unidos ha sido maltratado por otros gobiernos por mucho tiempo y el presidente Trump quiere cambiar eso. Lo más notable, cuando comencé a ver la misión que nos encomendó el presidente Trump, el año pasado, según las estadísticas que tenemos, las empresas estadounidenses pagaron más de $375,000 millones en impuestos a otros gobiernos. El año pasado, las multinacionales nos pagaron a nosotros $57,000 millones. La proporción es 3-1. Así que esto no es recíproco. Vamos a tratar de corregirlo. Vamos a corregirlo. El otro punto es la situación de la energía. Doug Burgum y Chris están trabajando en esto y un equipo bastante grande en la Dirección de Protección Ambiental. Y ya hemos tomado múltiples medidas que van a incidir en el precio de la energía y van a reducir la inflación. Hemos abierto 675 millones de acres para exploración energética. Hemos eliminado décadas de regulaciones y lo hemos hecho para que cuando usted vaya a su casa,
pueda ducharse o usar el inodoro o leer utilizando bombillas eléctricas. Así que pensemos en la realidad que tenemos ahora. Eh, el optimismo de los pequeños negocios ha repuntado de la manera más marcada en la historia desde que el presidente asumió su cargo. Registramos una expansión por primera vez en años. La confianza de los ejecutivos está en su punto más alto en años. Y la razón por la que la gente tiene esta perspectiva es porque nuestras políticas generan optimismo. Y quiero reiterar lo que dijo Stephen Miller, porque es muy importante. Es muy importante que los mercados financieros comiencen a digerir esto. Si el secretario del Tesoro o algún otro miembro del gabinete, junto con Elon Musk, puede encontrar formas de ahorrar, digamos, $100,000 millones, bueno, es mucho más de lo que normalmente se vería en una ventana de 10 años. En este momento se habla de negociaciones para la reconciliación. Estas cifras podrán ser más bajas por todo lo que estamos encontrando. Así que estamos optimistas sobre el futuro de la inflación y de la economía y nos sentimos optimistas por el progreso logrado. Y esto se refleja en los mercados. Los dejo ahora con Mike. Buenas tardes. ¿Qué mes? ¿Y qué clase de cambio el que hemos visto en política exterior? Aparte de lo que estamos haciendo en la frontera, restableciendo la soberanía, con lo que estamos haciendo con nuestra economía, con la creación de empleos, estamos volviendo al mundo que teníamos al final del primer gobierno del presidente Trump, un mundo en paz, con prosperidad, y estamos saliendo del caos que vimos en los últimos 4 años. En el último mes, solo para mencionar unas pocas cosas, he tenido el honor de estar en la oficina oval cuando el presidente Trump habló con el presidente Trump. De inmediato habló con el presidente Zelensky y ambos dijeron que solo el presidente Trump podía atraer a ambas partes a la mesa y podía ponerle fin a la terrible lucha que se estaba dando, que se ha dado durante casi 4 años, y solo el presidente Trump puede devolverle la paz al mundo. Ambos líderes dijeron esto en llamadas consecutivas. Y por supuesto tuvimos conversaciones históricas mediadas por nuestros buenos amigos y aliados Arabia Saudita, gracias al presidente Mohammed por estas conversaciones, las primeras en años, con los rusos, y hablamos de una senda hacia la paz. Además de eso, algo que condujo a todo esto fue el caudal de medidas generadoras de confianza que hemos visto. Debo recordarles que la última vez que tuvimos la liberación de un estadounidense de Rusia, o bien entregamos a un espía o presionamos a algún aliado para que soltaran a un asesino, o dejamos en libertad a el traficante de armas más notorio del mundo, quien por cierto ha estado armando los cárteles en México y Centroamérica. Nosotros no hicimos eso. Esto se hizo como una medida de formación de confianza debido al trabajo de Steve Witkoff, de nuestro secretario de Estado, y es un primer paso para abrir conversaciones y para avanzar en el camino de la paz. También en solo un mes conseguimos el retorno de 12 estadounidenses que estaban en rehenes en Rusia, en Bulgaria, en Venezuela, en manos del Talibán y de Hamas. Discúlpeme, quise decir Belarus, no Bulgaria. Por primera vez en mucho tiempo, eliminamos a un líder de alto nivel de ISIS, un financista y reclutador que estaba en la mira desde hace ya algún tiempo y no se había hecho por el proceso de aprobación burocrática. El presidente Trump lo autorizó y este sujeto ya no está más en la tierra. También se han tomado medidas contra otras entidades terroristas en el Oriente Medio. Aún antes que el presidente asumiera el cargo, ya estaba anunciando las consecuencias
para aquellos que tengan en rehenes a estadounidenses. Si antes la política era que por cada persona secuestrada conseguía mejores condiciones, ahora no. Donde sea que haya estadounidenses en rehenes o detenidos ilegalmente, el mensaje ha sido muy claro. El mensaje especialmente para Hamas es que habrá un costo muy elevado y vimos un cambio. Hemos visto la liberación de otro grupo de rehenes. Ya han liberado a decenas, incluyendo 2 estadounidenses, que nuevamente están reunidos con sus familias. Como parte de las conversaciones con el rey Abdullah, él ofreció, y el mundo entero ha aceptado, el dicho que podía recibir a 2.000 niños enfermos, pacientes de cáncer y otros que están en Gaza, como un gesto humanitario. 2.000 personas de Gaza que podrán salir de ese infierno, esa zona plagada de explosivos, sin alcantarillado, sin agua potable. Y el presidente Trump ha planteado un plan para encarar la realidad práctica de más de 1 millón de personas en Gaza que están realmente sufriendo. Y volviendo a nuestro hemisferio, hemos visto literalmente en el último mes, después de años de tener expertos de seguridad nacional, generales y otros, sonando las alarmas respecto a la presencia del Partido Comunista Chino en nuestro hemisferio, especialmente en el Canal de Panamá. El liderazgo de Panamá se separó de este programa con China y nuevamente está trabajando con Estados Unidos, y ya hay conversaciones abiertas respecto al tema de los puertos en ambos extremos del canal. Y finalmente, 4 líderes mundiales han estado en la Casa Blanca, en la oficina oval: el primer ministro de Japón, de India, el rey de Jordania y, por supuesto, el primer ministro de Israel. Solo en las últimas 4 semanas, y la semana que viene recibiremos al primer ministro de Gran Bretaña y al presidente de Francia, Macron. El presidente Trump está trabajando a velocidad Trump, como decimos. Es un honor estar sirviendo bajo su liderazgo, con su visión. Y como decimos siempre, el mismo presidente lo ha dicho, él es un presidente en aras de la paz. Él está enfocado en restablecer la estabilidad. El mundo entero ha visto cómo puede ser el mundo sin un liderazgo firme de Estados Unidos. Ha sido un honor volver a encarrilar al país bajo el liderazgo del presidente Trump. Gracias. Gracias a todos. Sé que están ansiosos por hacerle preguntas a estos individuos tan listos trabajando para el presidente. Tenemos a un miembro de nuestros nuevos medios, John Stoll, jefe de noticias en X. Como saben, llega a cientos de millones de usuarios. Es periodismo independiente a lo largo de múltiples geografías y del espectro político. Y es un punto de referencia para muchos de los medios tradicionales. Y sé que muchos de ustedes usan X para exponer su trabajo. Él fue editor en el Wall Street Journal y nos complace que esté con nosotros aquí. John, comenzamos contigo. Y como dije al comienzo, por favor, diríjanle su pregunta a la persona de quien esperan una respuesta. John. Gracias. Estoy aquí representando un creciente ecosistema de periodistas independientes que dependen de X para su modelo de negocios. Así que espero ver a muchos pasando por esta silla en los meses por venir, en los años por venir. Realmente esto es un testimonio no solamente de la apertura, sino también de la visión que le han dado a la oficina de prensa. Y no solamente tengo una pregunta, sino que esto me permite ser testigo de una intersección muy importante entre el poder y la prensa libre. Es un honor poder presenciar esto. Gracias por eso. Mi pregunta es sobre Ucrania, Mike. Por más de 10 años
hemos visto con fascinación la situación en el norte de Europa, la situación en el Báltico cuando se produjo la anexión de Crimea, y mucho de esto lo vimos en lo que entonces se llamaba Twitter. Muchos líderes europeos hablaban de su decepción y expresaban solidaridad con Ucrania, pero a la hora de hacer algo concreto no pasaba. Me pregunto cuánto de lo que estamos viendo en este momento es un llamamiento a Europa y a los líderes europeos, algunas medidas más concretas para proteger y preservar la paz en Ucrania. Y mi segunda pregunta relacionada, ha habido mucha especulación respecto a que el presidente Trump y su gobierno puedan ser manipulados por el presidente Putin. ¿Me puede hablar de cuál es la postura del Ejecutivo y cómo piensan manejar a Vladimir Putin? Voy a comenzar con la segunda parte. Si hay alguien en este mundo que puede hablar cara a cara con Putin, con Xi o Kim Jong-un, y podemos seguir con la lista, es Donald J. Trump. Él es un experto llegando a acuerdos. Todos en el mundo deberían tener plena confianza no solo en que tiene la capacidad de lidiar con Putin, sino de llevarnos al final de este conflicto. Y en cuanto a la primera parte, lo remito al 2014. Sí, había mucha gente quejándose, pero no había mucha acción. Lo mismo lo vimos aquí en Washington bajo el gobierno de Obama. Simplemente estaban tratando de esconder el problema. Y debemos recordar que cada vez que había algún problema de Putin con algún vecino, con el presidente Bush fue Georgia, con Obama, Ucrania, 2014, no durante el primer gobierno del presidente Trump, y la situación se reanudó bajo el gobierno de Biden. Esta guerra nunca debió haber comenzado y no hubiera ocurrido con el presidente Trump en la Casa Blanca. Pero quiero referirme a esta noción que no ha habido consultas con los aliados europeos. Ya hablé de la llamada telefónica que tuvo el presidente con el presidente Zelensky. He hablado con el presidente Macron de Francia repetidamente. El presidente Macron estará aquí el lunes. El primer ministro Starmer viene el jueves que viene. También yo he hablado con mis contrapartes en el Consejo de Seguridad Nacional, he hablado con mis contrapartes en Europa, he hablado con el secretario general de la OTAN. Y, por cierto, 7 miembros del gabinete estuvieron en la conferencia de seguridad de Múnich, todos participando, escuchando, y estaban interactuando con nuestros aliados. Pero hemos dejado en claro durante años, décadas, que es inaceptable que Estados Unidos y los contribuyentes de Estados Unidos lleven la carga más pesada, no solo de la guerra en Ucrania, sino de la defensa de Europa. Apoyamos plenamente a nuestros aliados de la OTAN, apoyamos el compromiso bajo el artículo 5, pero ya es hora que los aliados europeos participen. Y lo que dijo el secretario Ruta en la conversación fue que en las últimas semanas ha habido un despertar. Y dije, bueno, ¿qué es lo que no se había visto en los últimos años? El hecho que vayamos encaminados a una cumbre de la OTAN en junio con un tercio de los aliados, no llegando aún al mínimo, la contribución de 2%, un compromiso suscrito hace una década, y teniendo una guerra a sus puertas, un conflicto extremadamente preocupante. Pero bueno, la cuenta se le pasa a otros, nosotros tenemos otras prioridades. Esto es inaceptable y hay que llegar al mínimo. Y esperamos que eso sea en junio para la cumbre de la OTAN, y luego hablaremos de incrementarlo. El presidente Trump ha hablado de un 5% del Producto Bruto Nacional. Europa tiene que contribuir a su propia defensa y podemos conversarlo como aliados. Hemos escuchado de estos cheques, dividendos del ahorro con la emisión de gasto dispendioso.
¿quién recibiría el 60% restante? Cuando se tienen ahorros, se puede hacer reembolso a los contribuyentes, se puede pagar la deuda o se puede guardar en reserva para el año siguiente, para incorporarlo a la siguiente ventana fiscal para reducir el gasto, y se pueden tener ahorros permanentes. ¿Y cuándo recibiría la gente estos cheques? Esto será parte del proceso de reconciliación que está en marcha en el Congreso. El Senado está trabajando en esto, la Cámara también. El presidente tiene confianza en que ambas cámaras van a responder a sus prioridades. Quisiera destacar que el presidente Trump hizo un compromiso histórico con los trabajadores del país de luchar para que hubiera un alivio fiscal sustancial, reducción en los precios y para recortar el desperdicio, como lo está haciendo Dodge. Esto es vital para esa meta. Y en cuanto a Ucrania, después de lo que publicó el presidente ayer en Truth Social, ¿quién considera él que es más responsable por la invasión rusa a Ucrania, Putin o Zelensky? Su meta, Peter, es que esta guerra llegue a su fin. Punto. Ha habido lucha de parte y parte. Es una guerra a la antigua. Aquí el enfoque tiene varios puntos. Número uno, tiene que entenderse claramente lo que los estadounidenses, los contribuyentes y el presidente Trump hicieron durante su primer gobierno. Así que alguna de la retórica que hemos escuchado de Kiev y estos insultos son inaceptables. Número dos, nuestro secretario del Tesoro viajó personalmente para plantearle a los ucranianos una oportunidad histórica para que Estados Unidos coinvierta con Ucrania en minerales, en recursos, para tener más recursos. Por ejemplo, hay una planta que procesa aluminio en Ucrania, no está operando a plena capacidad, ha sido dañada. Si esto se reactivara, sería el equivalente a las exportaciones de aluminio de Estados Unidos en un año. Hay muchos recursos allí. Así que no solamente se aumentaría el volumen de inversión, pero también tenemos una obligación con los contribuyentes estadounidenses de ayudar a recuperar los cientos de miles de millones que se han gastado. Así que en lugar de entrar a una conversación constructiva sobre los términos del acuerdo, lo que hemos escuchado es una retórica en los medios que es francamente lamentable. Y puedo decirte, Peter, que como veterano, como alguien que ha estado en combate, esta guerra es terrible y creo que hemos perdido la perspectiva de las miles de personas que mueren cada día, de familias que han perdido su próxima generación, y me parece que es ridículo. Tanta gente en Washington que estaba exigiendo un cese al fuego en Gaza, de repente están asombrados que el presidente quiera que ambas partes vayan a la mesa a conversar en lo que concierne a Ucrania, en una guerra que pudiera decirse que ha tenido un impacto mucho más fuerte y con mucho más peligro para la seguridad de Estados Unidos en el mundo. El presidente Trump tocará este punto con Trudeau y el presidente por quien irá en el próximo encuentro de hockey. Él espera que Estados Unidos gane esta noche. Sé que él ha hablado con el equipo de hockey esta mañana. Él ha hablado con los jugadores y habló con algunos miembros del equipo. Estaban muy felices con los comentarios del presidente y creo que van a dar a conocer un video de la conversación. Él quiere ver el juego de esta noche y esperamos que Estados Unidos se imponga sobre Canadá, el próximo 51º estado. Pregunta fuera de micrófono. Vamos a seguir trabajando, hay que volver a la mesa y seguiremos conversando sobre el futuro del acuerdo. Tenemos una obligación con los contribuyentes, creo que esta es una oportunidad, el presidente lo ve así.
Es una oportunidad para Ucrania. En mi opinión, no hay nada mejor para el futuro de Ucrania y para su seguridad que el tener a Estados Unidos invirtiendo en su prosperidad a largo plazo. Y un elemento clave aquí también ha sido el de las garantías de seguridad. La realidad de la que estamos hablando aquí es si esto beneficia a Ucrania, a Europa, a Rusia o al pueblo estadounidense, el que esta guerra termine o siga indefinidamente. Un elemento crucial de esta conversación es ayudar al presidente Zelensky a entender que esta guerra tiene que terminar. Este conflicto incesante que tenemos bajo el gobierno de Biden se acabó. Y creo que a mucha gente le cuesta aceptarlo. Y el otro elemento es que ha habido conversaciones con el primer ministro Starmer y con el presidente Macron acerca de garantías de seguridad encabezadas por Europa. Le hemos pedido a Europa que contribuya a garantizar su seguridad y prosperidad. Lo recibimos con beneplácito y esperamos que haya más asistencia de Europa, que se ofrezca aún más si quieren tener una participación mayor. Y eso es lo que hemos venido proponiendo desde hace tiempo. Y han hablado de las sanciones y han consultado con aliados internacionales sobre la posible eliminación de sanciones. Las conversaciones con nuestros contrapartes de Rusia, con el secretario Rubio, con el ministro de Exteriores Lavrov y más, fue una conversación amplia, concentrada en las metas que tenemos para la relación en un sentido más amplio, pero dejando en claro que la lucha tiene que parar para alcanzar esas metas. Y tenemos que hacer ciertas cosas de sentido común, como restablecer la funcionalidad de nuestras embajadas. Y nuevamente, esto es un asunto de sentido común. Es la llamada diplomacia viajera. Tenemos que hablar con ambas partes para que ambas partes lleguen a la mesa. Y solo el presidente Trump puede lograr algo semejante. El presidente ha tildado a Zelensky de dictador. ¿Y quiere él que Zelensky deje la presidencia? Sé que él ha hecho un llamamiento a elecciones. Segundo, la Comisión de Defensa del Parlamento de Ucrania dice que Estados Unidos ha dejado de vender armas a Ucrania. Es cierto. La mayoría de las armas que han ido a Ucrania han sido parte de la autoridad para extraerla del arsenal activo y esto luego se puede ir reabasteciendo. Pero el proceso se ralentizó. Muchos de estos recursos se están agotando. Es una de las razones por las que había preocupación sobre dónde va a terminar esto, cuánto va a tomar, cuántas vidas más se tienen que perder, cuánto vamos a gastar. En el Congreso repetidamente le hicimos esta pregunta al gobierno Biden y nunca nos dieron una respuesta satisfactoria. Mire, el presidente Trump obviamente se siente muy frustrado en este momento con el presidente Zelensky, el hecho que él no haya vuelto a la mesa, que no esté dispuesto a aprovechar esta oportunidad. Creo que a la larga lo hará. Creo que llegará a ese punto y espero que sea pronto. Pero el presidente de Trump, como hemos dejado en claro a nuestros contrapartes de Rusia, y quiero reiterarlo, él está concentrado en ponerle fin a la lucha y avanzar. Y podemos hablar todo el día acerca del pasado. Discúlpeme, Reagan. Se ha informado que Trump no está feliz con el ritmo de las deportaciones. ¿Se puede agilizar aún más el proceso? Todos apreciamos que los medios estén reseñando las deportaciones masivas y debo decirles que el Departamento de Seguridad Nacional, el de Justicia, el de Defensa y todos los elementos de poder del Gobierno Nacional se van a utilizar para deportar con celeridad a quienes estén ilegalmente en los Estados Unidos de América, para garantizar el orden público
y para que los únicos que estén en el país sean los que tienen una autorización legal para ello. Lo- El Departamento de Seguridad Nacional se había dedicado a reubicar inmigrantes ilegales en el país. En solo 30 días, el presidente ha cerrado la frontera, reducido la inmigración ilegal, incrementado las deportaciones. El país nunca había visto algo semejante. Se ha informado que ha habido cierta resistencia a nombramientos del Ejecutivo para el Departamento de Defensa. Mire, yo he trabajado con Bridge Covey en el pasado. Él tiene pleno respaldo del presidente para ser secretario adjunto de Asuntos Políticos, un elemento muy importante para el secretario Hexet, y ciertamente eh, ese es el punto. Creo que ha habido estos intercambios de los que habla la prensa, pero queremos tener el equipo en posición para poner en práctica estas políticas. ¿Alguna pregunta para Steven o el señor Hassett? ¿Nadie quiere hablar de la economía? Muy bien. Distintos medios han reportado que unas 3.500 personas pudieran ser despedidas para el final de esta semana del Servicio de Rentas Internas. Si la meta es reducir la deuda, ¿por qué estos recortes tan profundos en la entidad encargada de la recaudación de fondos para el gobierno? Queremos asegurarnos que los empleados que pagamos son efectivos. Y teníamos a más de 100.000 personas trabajando en esto. La materia se ha sometido a estudio y 3.500 es un número muy pequeño. Y quizá menos cuando modernicemos la infraestructura informática del Servicio de Rentas Internas. Así que no hablemos solamente del Servicio de Rentas Internas, es una cuestión de todo el gobierno. Hay lugares donde nadie va a los edificios gubernamentales porque los trabajadores no acuden al trabajo, algunos tienen dobles empleos. Estamos corrigiendo eso. Dice usted que todos los que están siendo despedidos estaban haciendo un mal trabajo. Hemos estudiado todas las entidades para tomar las decisiones sobre estas desincorporaciones. Hay gente que ha sido despedida de otras entidades que les dijeron que los estaban despidiendo por pobre desempeño y en algunos casos ni siquiera les habían hecho una evaluación porque llevaban muy poco tiempo en sus puestos. Todavía no he visto a nadie a quien lo hayan despedido por pobre desempeño. En cuanto a estos potenciales cheques, ¿consideran o temen que esto pueda estimular la inflación? No, imagínense, si no gastamos este dinero y se lo revertimos a la gente, bueno, quizá la gente va a ahorrar algo. Lo que genera inflación es el gasto del gobierno. Eso lo aprendimos con Joe Biden. Hay gente que va a aprovechar este dinero para ahorrarlo. Así que eso no es una preocupación. Usted escribió en una opinión editorial que a quién se podía responsabilizar por el 11 de septiembre. ¿Sigue pensando lo mismo o comparte la evaluación del presidente? Mire, no debería sorprenderle que yo comparto la perspectiva del presidente sobre múltiples temas. Lo que escribí como miembro del Congreso, yo comparto la evaluación del presidente en que la guerra tiene que terminar. ¿Y qué es lo que esto conlleva? En algún momento tiene que haber elecciones, en algún momento tiene que haber paz, tiene que haber prosperidad, que es lo que hemos ofrecido en esta propuesta alianza. Y el final de la muerte, seguridad para Europa y para el mundo. El presidente no solo está decidido a hacer esto en Europa, lo quiere hacer también en el Oriente Medio.
Y hace solo unos meses tuvimos a un gobierno que trató durante 15 meses, semana tras semana, de lograr algo y no lo pudo hacer. Ahora estamos en ese punto en que estamos aplicando máxima presión sobre Irán y apenas estamos comenzando y vamos a insistir en un cese al fuego. Yo no voy a adelantarme a la secuencia de todo esto. Es una situación muy delicada, pero este es un presidente en favor de la paz. ¿Y quién se puede oponer a eso? Un momento. Señor Hassett, usted hablaba de el ingreso por los aranceles y el servicio de rentas internas. El presidente Trump ha hablado de esta materia, especialmente a la luz de estas alegaciones de fraude y abuso. Si ven, por ejemplo, el ingreso estimado con los aranceles de 10% a China, estamos hablando entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Y esto está por encima de las reducciones producto de negociaciones en el Congreso. Así que anticipamos que esto será más fácil de aprobar. Y este ha sido desde el comienzo el plan del presidente. Usted ha hablado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, del ahorro de 50.000 millones de dólares, eliminando gastos dispendiosos de numerosos burócratas. Algunos críticos del presidente dicen que Elon Musk es un burócrata no elegido. ¿No es acaso la meta del Departamento de Eficiencia Gubernamental el reducir la burocracia? ¿Y quién estaba manejando la Casa Blanca? Porque cuando Joe Biden estaba en la oficina oval, no se sabe. Usted ha dicho cosas muy fuertes. Sí, es cierto que durante 4 años algunas personas que están hoy acá no reseñaron que Joe Biden no estaba manejando el país y estaba mentalmente incompetente. También hay mucha gente aquí que ha insistido en que Elon Musk no fue elegido y no entienden cómo funciona el gobierno. Una breve lección de formación cívica. El presidente es elegido todo el país, es el único funcionario del gobierno elegido por toda la nación. Los jueces son designados, pero hay solo una persona bajo la Constitución donde dice que el poder ejecutivo debe ser conferido a un presidente. La democracia está imbuida de este concepto. El pensar en que puede haber esta amenaza existencial para la democracia cuando se tiene una burocracia no elegida de empleados públicos vitalicios que se sienten en condición de hacer lo que les venga en gana sin consecuencias, que piensan que pueden establecer su propia agenda. Así que Estados Unidos ha trabajado en una reforma a fondo del FBI y nos decían que no querían cambiar nada. Si ustedes piden en la computadora ciertas políticas, las pueden encontrar. Lo que está haciendo el presidente Trump es que él está desincorporando a burócratas federales que están desafiando la democracia, negándose a cumplir órdenes presidenciales, que son un reflejo de la voluntad de todo el pueblo estadounidense. Gracias a todos. Ya nos llevamos casi 1 hora. Hay una reunión a las 2 de la tarde. Si tienen otras preguntas, hablen con mi equipo. Dejaremos que estos individuos vuelvan al manejo del gobierno. El presidente Trump hablará en la recepción a las 3 de la tarde. Gracias y los veo en breve.